Pokémon. ¿Quién no ha oído hablar de este juego? Hasta mi abuela sabe lo que es un Pikachu. Y aunque sí que es verdad que Pokémon no ha sido el juego al que más he jugado en mi vida, todos en algún punto hemos sido esta persona. Who's that Pokemon? ¡Es Pikachu! It's Clefairy! ¡Fuck! Buenas, soy Adrián Cobo y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo he creado un modelo neuronal para detectar clases de Pokémon. Lo primero que me dispuse a hacer es lo que tienes que hacer siempre que tratas con este tipo de modelos en los que se utiliza aprendizaje profundo. Es decir, el modelo neuronal va a aprender a través de una gran cantidad de datos que le pases y va a ajustar sus pesos en función de esos datos para resolver el problema que tú quieres. Por eso la calidad del dataset que utilizas tiene que ser buena. Yo decidí partir de este dataset que encontré online en el que había 809 imágenes, una por cada tipo de Pokémon. Estas imágenes estaban a color, distintos tamaños por cada imagen, y también estaba guardada en distintos formatos, algunas en JPG y otras en PNG. Entonces, como yo el dataset que quería necesitaba que las imágenes estuviesen binarizadas, en blanco y negro solo, para que asemejase al juego que hemos visto antes de la serie de Pokémon, en el que se adivinaba el Pokémon por la silueta del cuerpo, había que tener esto en cuenta. Luego también decidí, por si acaso, pasar todas las imágenes a PNG en lugar de JPG. Y también lo que hice fue que todas tuviesen el mismo tamaño, es decir, les cambié el tamaño con OpenCV. Entonces aquí básicamente paso todas las imágenes a PNG y borro las que son en JPG. Aquí indico qué tamaño voy a querer para las imágenes. Recorro el directorio con todas las imágenes, convierto las imágenes a escala de grises, las binarizo porque quiero que se vaya a blancos y negros. Las invierto para que el cuerpo del Pokémon estuviese en negro y el fondo en blanco y no al revés. Le cambio el tamaño de la imagen para que al que le había puesto al principio, para que todas tengan el mismo tamaño. Esto es importante para la red neuronal. Y luego también para aumentar el dataset, ya que una imagen por cada tipo de Pokémon era muy poco, y también para que el modelo fuese robusto a rotaciones, es decir, que no hace falta que le pase la imagen tal cual y en perfectas condiciones, sino que se la pueda pasar rotada y aún así el modelo sea capaz de predecir a qué clase pertenece ese Pokémon que le paso. Lo que hago es voy a guardar también por cada imagen 360 entre 120 imágenes en total, desde 0 hasta 360 grados rotadas en intervalos de 3 ángulos, o sea, de 3 grados. Y aquí luego también las muestro para una animación que vais a ver a continuación, de cómo se van procesando las imágenes, y guardo en un array de imágenes tanto la entrada como la salida. Aquí está la salida, que va en formato de One Hot Encoder Matrix. Este tipo de formato lo que hace es que la clase 1 sea, en nuestro caso, 1, 0, 0, 0, 808 ceros después, 1 y 800 ceros después. La clase 2 es 0, 1, 807 ceros, y así. No es directamente clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Es un vector en el que solamente se pone a 1 el número de clase al que pertenece. Y luego lo guardo con NumPy para que no tenga que estar todo el rato generando el dataset cada vez que quiera entrenar la red neuronal. Y ahora os dejo con una animación de cómo se van generando estas imágenes. Como podemos ver a continuación, por cada imagen que había en el dataset original, se irá rotando 3 grados hasta dar una vuelta completa. Y todas estas nuevas imágenes, junto con la original, se guardarán en el dataset final. ¡Shiny! Como he comentado al principio, el formato del dataset que quería era cuerpo del Pokémon en negro y fondo en blanco. Pero había algunas imágenes que al cargarlas con OpenCV, sobre todo las que antes eran en formato JPG y las pasé a PNG, que me daban problema y se cargaban totalmente en negro. Entonces esto lo corregí usando el flag en la función de binarización de OpenCV, de binarización con Otsu,
que se puede ver en el código, y me lo solucionó. Lo que pasa es que el formato se cambiaba. Entonces el cuerpo de Pokémon de algunos estaba en blanco y el fondo en negro, pero esto al modelo le daba igual. Llegamos ahora a la parte más técnica, que es qué arquitectura neuronal he decidido utilizar y cómo he entrenado el modelo neuronal. Entonces, la arquitectura neuronal que yo he construido y en la que me he basado se basa desde el principio 3 capas convolucionales. Estas 3 capas convolucionales lo que van a hacer básicamente es, le voy a pasar una imagen con una característica solo, que es el canal que tiene, que es la imagen en blanco y negro. Eso es el canal. Solamente hay uno porque es blanco o negro. Tendría 3 canales si tuviese color, pues que sería el canal R, el G y el B. Y estas capas convolucionales lo que van a hacer es van a hacer mapas de características utilizando una ventana deslizante o kernel en el que van a ir midiendo, van a ir utilizando, va a ir desplazando este kernel y sacando características interesantes que pueden serle útil al modelo neuronal. Entonces, al principio tiene un canal o una característica y con la primera capa va a pasar a 16, de 16 a 32, 32 a 64 con la tercera capa convolucional. Esto es el tamaño del kernel, de la ventana deslizante, y el padding lo que significa es, por ejemplo, el primer píxel de arriba a la izquierda le vas a poner ahí el kernel. Entonces hay píxeles alrededor que deberían estar cubiertos por el kernel, pero que no existen en la imagen, porque ya estás en el centro con el 00. Entonces lo que hacemos con el padding es ponerle un marco a esa imagen de valores, de un valor en específico, que creo que es 0 por PyTorch, y lo tiene eso en cuenta a la hora de hacer los mapas de características. Luego aquí utilizamos esta función para saber cuántas características van a salir al final de la última capa convolucional. ¿Cuántas características? No, cuántos valores. O sea, qué tamaño va a tener los datos que salgan de esa red neuronal, porque a priori se puede calcular matemáticamente, pero es más fácil hacerte esta función y ya que te lo indique. Luego tenemos una función de drop también, una capa de drop, en el que se van a apagar ciertas neuronas con una distribución probabilística de Bernoulli, utiliza PyTorch en este caso, en el que para evitar que se aprenda el overfitting, que explicaré lo que es en la parte de análisis de resultados, se van a ir apagando ciertas neuronas para que la red neuronal no se esté aprendiendo las imágenes, sino que se aprenda las características. Si todo el rato le pasa la misma imagen, lo que va a decidir es, bueno, pues yo me aprendo que para esta imagen en concreto es este Pokémon. Pero nosotros no queremos eso. Queremos que con estas características sepa que es ese Pokémon, que esa imagen se pueda rotar, tenga ruido, etc. Entonces eso es lo que nos permite el dropout. Y luego vamos a tener 2 capas lineales en las que a partir de las características obtenidas con las capas convolucionales y la de dropout, la de dropout va a estar en media, perdón, de las 2 capas lineales, que luego se ve aquí más abajo, pues ajustar los valores de los datos que vayan pasando por la red neuronal hasta tener una predicción correcta. Entonces, esto es lo que hacemos aquí en SelfComps, es pasar por la parte de las capas convolucionales. Utilizamos una función de activación ReLU. Luego utilizamos también una capa de pooling, que básicamente, o sea, los pasos son pasan datos por la capa convolucional, función de activación y capa de pooling. La capa de pooling lo que hace es, una imagen es un dato muy potente, porque tiene muchos valores, pero también tiene muchas redundancias. ¿Por qué? Porque hay ruido, muchas veces no te interesa saber cada valor de todos los píxeles, porque el color de tu píxel vecino, si coges un píxel al azar, el color del píxel vecino seguramente sea muy parecido, entonces hay información ahí redundante que para la red neuronal puede hacer que complique la tarea del entrenamiento. Entonces la capa de pooling lo que va a hacer, en este caso es max pooling, va a decir de
2x2 vecino va a coger una ventana deslizante como con el kernel. Yo estoy aquí, de una ventana de 2x2 píxeles, y va a quedar con el vecino que tenga el valor más grande. Y ese va a ir reduciendo el tamaño de la imagen. Calculamos el valor de las dimensiones del dataset de salida. Y así ya lo sabemos para la red neuronal. Función de... O sea, aplanamos aquí los datos para las capas lineales. Que en vez de tener una matriz, pues tengamos un array de datos. Función de activación ReLU. Función de... O sea, pasamos los datos por la capa oculta 1 de lineal. Función de activación ReLU, ahora sí. Función de drop. Y función de capa oculta 2 para obtener los datos finales. Y devolvemos. Aquí luego creamos nuestra red neuronal, la cargamos los datos de entrenamiento, lo cargamos en la GPU si tenemos. Y aquí imprimimos en qué GPU o CPU lo vamos a entrenar. Cargamos el optimizador Adam, función de pérdida de crossentropía. Cargamos los datos y lo dividimos en datos de entrada y de salida. Indicamos que intentamos utilizar un 0,1, es decir, un 10% de todos los datos de todo el dataset para validación, que luego la parte de validación también lo voy a explicar en la parte de análisis de resultados. Entonces vamos a tener ahora un 90% de datos de entrenamiento, un 10% de datos de validación. Imprimimos la longitud. Esto lo hacía yo para ver que no hubiese errores de momento y demás. Le ponemos un nombre al modelo. Y estas ya serían la función de forward pass, que es para a la hora de entrenar. Una función que nos va a ayudar al entrenamiento para que no esté todo el código apelotonado. Ahora explico para qué es exactamente. Y esta es la función de test, y para que no se entrene, sino que entrene con los datos de validación para ver, o sea, que pruebe con los datos de validación para saber si el modelo neuronal está aprendiendo o no. Entonces, la función de entrenamiento es esta. Como vamos a tener un tamaño de batch, que es cuántas imágenes vamos a querer pasarle a la red neuronal antes de que decirle que ahora, con estos valores que has cogido, con estos resultados, tienes que aprender y cambiar los pesos de la red neuronal para que aprendas. Entonces va a coger 100 imágenes, va a ver los errores y aciertos, va a retropropagar el error con el algoritmo de backpropagation. Que hay mucha teoría que os puedo explicar si queréis, si os gusta. Me lo podéis decir en los comentarios si queréis aprender más acerca de esto. Lo que pasa es que también hay muchos canales que ya han hablado de estas cosas y tampoco lo veo demasiado interesante. Pero me lo podéis decir en los comentarios y os puedo hacer también vídeos de teoría. Y luego te indicamos el número de epochs. El número de epochs lo que indica es cuántas veces vamos a querer iterar sobre todos nuestros datos de entrenamiento. Es decir, si por ejemplo teníamos 100 imágenes, que no me acuerdo cuántas hay en el dataset, si todo nuestro dataset global son 100 imágenes, queremos que la red neuronal pase por todas esas 100 imágenes una vez, eso es un epoch. 2 veces, 2 epoch, 3, 4, 5, así, pues aquí queremos que haga 20 veces el entrenamiento para que acabe. Una vez que repase todo el dataset 20 veces, acaba de entrenar. Entonces eso es lo que hacemos. Abrimos un fichero en donde vamos a guardar la tasa de acierto y pérdida, luego para graficar los resultados. Y por cada época o epochs, lo que vamos a hacer es cargar los datos de entrenamiento. De los datos de entrenamiento cogemos 100 imágenes, que es el batch, y lo pasamos a la GPU y hacemos el forward pass, que es básicamente pasarle los datos. Es una función a la que le vamos a pasar los datos de entrada, salida del batch, indicándole si queremos que se entrene o no. Y en donde, si queremos que se entrene, ponemos el gradiente a 0. El gradiente es lo que va a utilizar nuestro modelo neuronal para ir utilizando la función de pérdida, calcular los pesos de la red neuronal. En función de lo que ha fallado, pues retropropagar el error y cambiar los pesos de la red neuronal para ajustarse a los resultados que debería de salir.
cargamos las salidas, indicamos cuántos aciertos hemos tenido, guardamos los aciertos y errores, y si estamos aprendiendo, retropropagamos el error y optimizamos con Adam, con el optimizador, que nos ayuda a mejorar los pesos de la red neuronal. Y sí, estamos en la parte de test, que esto se hace una vez por cada época, lo hago yo, se puede hacer más veces, menos, en función de lo que quieras analizar. Si quieres que sea más detallado o menos. Entonces la parte de test, que se llama una vez que acaba cada época, lo que hace es lo mismo, pero con el flag de entrenamiento a 0. Y solamente va a coger los datos, la tasa de acierto y de errores, pasándole los datos a la red neuronal. Y aquí llegamos a la función de entrenamiento. Y luego, claro, también después de cada época imprimo los resultados aquí y lo almaceno en el fichero de logs que habíamos puesto antes. Y ahora pues pasamos a analizar los resultados. Llegamos ahora por fin a la parte que creo que es la más interesante, que es ver si nuestro modelo funciona o no. Primero de todo, lo que voy a explicaros es para qué son los datos de entrenamiento y de test y por qué son importantes para evaluar nuestro modelo. Los datos de entrenamiento, como su nombre indica, son una serie de datos que se van a utilizar para que el modelo neuronal aprenda y se entrene. Es decir, vamos a dividir nuestro dataset en una parte de entrenamiento y otra para corroborar los resultados del entrenamiento. Esto se hace porque muchas veces la red neuronal lo que no aprende las características de las clases, por ejemplo en nuestro caso no aprende las características de a qué Pokémon pertenece esa imagen, sino lo que hace es, para esta imagen tengo que decir esto, para esta imagen tengo que decir lo otro. Si le pasas una imagen que nunca ha visto, el resultado la tasa de acierto del modelo va a fallar, porque solamente ha memorizado imágenes que le has ido pasando, pero si le pasas una nueva no vas a saber qué Pokémon es. Entonces, ¿esto cómo se va a ver en las gráficas y cómo saber si tenemos un overfitting? Que overfitting es un sobreajuste en los datos de entrenamiento. Básicamente lo que tenemos que ver es que la evolución de la tasa de acierto y la de pérdida van de la mano la de acierto, o sea, la de entrenamiento y la de test. En el momento en que veamos que la tasa de entrenamiento, la tasa de acierto de los datos de entrenamiento aumenta, pero la de test disminuye, lo que está haciendo, eso lo que nos está indicando es que la red neuronal está pasando de los datos de entrenamiento o de aprender las características y solamente está memorizando. La verdad que tiene sentido, ¿no? Entonces, como os digo, lo que se ve en un codo de la gráfica, un codo es una curva abrupta, en donde estas dos gráficas se separarían. Por tanto, en nuestro caso vemos que no se produce un overfitting, ya que más o menos una gráfica sigue la otra, tanto en la tasa de entrenamiento y la de pérdida. Y también vemos cómo a partir del tercer epoch ya podríamos dejar de entrenar porque la red neuronal tampoco sigue aprendiendo demasiado y oscila entre un 98 y un 100% de acierto y una tasa de fallo de y una pérdida de un 0%. Y aquí podemos ver arriba las predicciones. En el caso del Spiritomb, pues predice un Spiritomb y el real es un Spiritomb, Vespiquen, y vemos cómo se van rotando las imágenes y sigue acertando. Acierta todas. Y hay que tener en cuenta también que estas imágenes son datos muy simplificados. Solamente le pasamos imágenes con valores de 0 o 1 para decir si es blanco o negro. Unas imágenes que igual se repiten mucho, ya que solamente están rotando 3 grados. Una imagen difiere de 3 grados respecto a sus vecinas. Su vecina anterior y así sucesivamente. Y solamente utilizamos un 10% de los datos para validar. O sea que puede ser que el modelo se esté sobreajustando a los datos de entrenamiento. Y que el modelo luego no funcione bien.
para imágenes donde la imagen pueda estar desplazada, por ejemplo, ya que solamente hemos hecho el modelo robusto a rotaciones, que la imagen, la forma del Pokémon sea más pequeña. Entonces, estas son cosas que también hay que tener en cuenta, ya que no podemos quedarnos solamente con los resultados de estas gráficas. Y ya que también hay que entender qué implican estos resultados. Y como vemos, tenemos un 100% de éxito. Voy a reducir aquí el tamaño de la imagen. Y a ver si acierto, claro. Esto por aquí, esto por aquí. Ahí está. Vemos que aciertan todas, que se me tapaba ahí con la carita. Y pues ya está. Y espero que os haya gustado. Si veis algún error o cualquier duda que tengáis, me lo podéis dejar en los comentarios. Sobre todo los errores me interesan también para aprender. Y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.